¿Cuál es la base del estudio de la enfermedad en patología? Definitivamente la etiología. Ustedes en toda enfermedad van a tener el agente etiológico, ¿no es cierto? Hay que conocer el agente causal, siempre. ¿Okay? Pues ustedes dirán, hay algunas enfermedades que no tienen agente etiológico, pero no son consideradas enfermedades. Muchas veces se les considera como síndrome, nada más. ¿Okay? No como enfermedad. La enfermedad siempre va a tener un agente etiológico determinado, ¿no? Por ejemplo, lo que antes se conocía como SIDA, que era el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Hoy en día se le llama más enfermedad por VIH, porque es un virus el que causa esa enfermedad, el virus de inmunodeficiencia humana, ¿no es cierto? Entonces ya tiene un agente causal, ya muchos no emplean el término de SIDA, el síndrome. ¿Okay? Doctor, ¿y dónde entrarían las enfermedades idiopáticas? Las enfermedades idiopáticas prácticamente son aquellas que no van a tener un determinado agente, ¿no? Y que van a quedar solamente como enfermedades, ¿no? O no como enfermedades, sino como síndromes específicamente. Bien, y por eso es que el cuadro clínico, que es muy importante, comprende los signos y síntomas que presenta el paciente, ¿no? Ustedes van a tener, de acuerdo a cada aparato o sistema, un determinado grupo de signos y síntomas. Por ejemplo, la fiebre, ¿cómo es considerada? ¿Es un signo? ¿Un síntoma? Es los dos. Es un signo y es un síntoma. ¿Por qué? Porque uno ve al paciente por qué tiene fiebre y lo puede medir con el termómetro, ¿no? Y es un síntoma también. ¿Por qué? Porque el paciente tiene la sensación de fiebre, ¿no es cierto? Aumento de temperatura corporal. Por eso es que hay algunos signos que también a la vez son síntomas, y uno de ellos es la fiebre. Y la fiebre se presenta por lo general en toda enfermedad infecciosa. Cada vez que se habla de fiebre, con toda seguridad es una infección. Ahí sí, ¿okay? Porque es el signo característico, ¿no? Los síndromes, por ejemplo, acá son signos y síntomas de un determinado aparato o sistema. ¿Okay? Por ejemplo, ustedes van a tener síndrome digestivo, ¿no? Caracterizado muchas veces, el paciente tiene dolor abdominal, tiene náuseas y vómitos, tiene diarrea, ¿no? Es un síndrome digestivo. Pero hay que encontrar el agente causal, ¿no es cierto?, para dar con el diagnóstico de la enfermedad. ¿Okay? Luego, si tienes cuadro clínico y si tienes toda la elaboración de los síndromes, puedes dar un diagnóstico presuntivo. El diagnóstico presuntivo puede ser uno o más, que está en relación a los síndromes que se presentan. ¿Okay? La fiebre por sí sola es un síndrome. A pesar de que es un signo y un síntoma, la fiebre es un síndrome. Muchos hablan de síndrome febril. Ya una vez que encuentras a qué se debe la fiebre, recién ahí se convierte en enfermedad, ¿no es cierto? Ahí encuentras el agente causal. Entonces, pero para llegar al diagnóstico definitivo necesitas de exámenes auxiliares. Hoy en día hay una gran variedad de exámenes auxiliares, ¿no? Antes los exámenes de laboratorio eran los más característicos, o la radiografía. Hoy en día hay ecografía, tomografía, ¿no? ¿Okay? El ecodoppler, ¿no? La misma tomografía hay en 3D, 4D, ¿no? Entonces, una gran variedad de esos exámenes auxiliares. ¿Sí? ¿Sí? Luego, el diagnóstico definitivo, la enfermedad. Basta que uno de esos exámenes auxiliares te dé positivo para que llegues al diagnóstico de la enfermedad.
Entonces, ahí llegamos recién al diagnóstico. Y con el diagnóstico podemos establecer un pronóstico para el paciente. Y no agregado aquí en lo que es patología, lo que es el tratamiento. Porque en patología no damos tratamiento, ¿no? Ustedes lo van a ver más en la práctica clínica, lo que es el tratamiento para determinadas enfermedades, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, hasta ahí se llega muchas veces en patología. El ejemplo característico que hemos anotado acá es lo que sucede con la tuberculosis pulmonar. La etiología definitivamente el Mycobacterium tuberculosis, ¿no es cierto? Que hoy llamado también bacilo de Koch. Hasta las 5 tenemos, ¿no? Okay. La patogenia. Tenemos que establecerlo en base a las propiedades biológicas del germen o del agente causal, ¿no? Que contiene enzimas proteolíticas que destruyen las células parenquimales o las células del pulmón. ¿Sí? Cuadro clínico, signos y síntomas del paciente, inclusive con los hallazgos al examen endoscópico, a la palpación y a la auscultación, ¿no? Que es parte del examen clínico, palpación y auscultación. ¿De acuerdo? Luego, elaborar el cuadro del síndrome. Es lógico que está antes de establecer el diagnóstico. Va a tener el paciente un síndrome respiratorio, puede también tener un síndrome digestivo, de hecho tiene un síndrome infeccioso y lo que se considera como síndrome general. En el síndrome general está la baja de peso, ¿no? Y definitivamente lo que es el adelgazamiento del sujeto, que puede estar enmarcado también dentro de lo que es desnutrición, ¿no? Y que abarca precisamente el aspecto general de un síndrome. El diagnóstico presuntivo, que se da en base a los síndromes. Si uno tiene estos síndromes respiratorios, ¿no? Puede ser una bronconeumonía, puede ser una neumonía o puede ser una tuberculosis pulmonar. Siempre la tuberculosis está asociada a desnutrición, entonces también se involucra este diagnóstico presuntivo. Pero si es un paciente de mayor edad y que presenta también cuadros respiratorios, hay que pensar en una neoplasia maligna, tumores malignos del aparato respiratorio. ¿Okay? Exámenes auxiliares. Si uno piensa definitivamente que es tuberculosis, los exámenes auxiliares específicos para esa enfermedad, ¿no? Lo característico es radiografía de tórax y pulmones, el PPD o tuberculina, el examen seriado de BK en esputo, por lo menos 3 muestras, pero esputo, ¿no? Y en el laboratorio siempre, si no llevan el esputo, si es solo saliva, se lo rechazan. Tiene que ser esputo, que prácticamente se expectore, pero que sea de la vía respiratoria interna. ¿Okay? Muchas veces, ¿no? En base a esto, al diagnóstico presuntivo con la ayuda de los exámenes auxiliares, vamos a dar el diagnóstico definitivo. Si estos exámenes auxiliares relacionados o basta con el BK en esputo del paciente que salga positivo, definitivamente es una tuberculosis pulmonar, ¿no? Pero hay que ver el pronóstico, porque todas las enfermedades tienen una fase aguda, una fase crónica, ¿no es cierto? Entonces hay que ver el pronóstico. ¿Okay? ¿Puede tratarse de una tuberculosis? Sí, ¿no? Pero si es solamente velamiento pulmonar por la radiografía, ¿no? Se le da el tratamiento y puede ceder los síntomas fundamentales de esta enfermedad. Pero, ¿no? Si es una tuberculosis cavitaria, lo que se conoce comúnmente como una caverna tuberculosa, ¿no?
también hay que diagnosticarla y eso se ve radiográficamente. Por lo general es en el ápice del pulmón derecho, siempre la zona cavitaria. Y si el paciente tiene complicaciones posteriores, hay que operarlo. Porque esa zona del lóbulo apical derecho prácticamente ya no va a funcionar. Por la caverna, porque ha destruido todo el parénquima pulmonar en esa zona, ¿no? Y es candidato a ser intervenido quirúrgicamente, ¿no? El paciente puede estar sin una parte del pulmón. ¿Okay? Entonces, ya es otro pronóstico. O si el paciente llega a desarrollar una tuberculosis miliar, ¿no? La tuberculosis miliar es la diseminación de la tuberculosis a los dos pulmones, y no solamente a los dos pulmones, también se disemina al hígado, a los riñones, ¿no? y al aparato digestivo. Entonces, esa tuberculosis miliar prácticamente ya el pronóstico es muy malo, ¿no? Es algo similar a un cáncer que se ha diseminado en el organismo o que ha dado metástasis a muchos órganos. Entonces el pronóstico ya es malo, ¿no? Entonces igual sucede con la tuberculosis miliar, la diseminación tuberculosa. ¿Okay? Por ejemplo, muchas veces se dice que en los casos de tumores malignos, ¿no? se diagnostica dónde prácticamente se ha originado el tumor maligno y se le programa para una cirugía de ese órgano. Pero cuando el cirujano abre, ¿no? el cuerpo del paciente para ver determinado órgano, va a encontrar de que otros órganos ya están sembrados por el tumor maligno. Entonces ya el cirujano no opera, lo que hace es cerrar directamente, ¿no? Porque la tumoración maligna ya se ha diseminado a todos los demás órganos. No va a solucionar nada con operar o sacar el tumor del órgano de origen, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también eso. Toda enfermedad que se disemina prácticamente es de mal pronóstico. ¿Sí? Bien. Nuestra patología tiene todos estos campos de estudio. ¿Sí? ¿No? La citopatología, que lo conocemos más como con el nombre de Papa Nicolau. ¿Y qué viene a ser el estudio citológico? Por lo general hemos conocido este término por el estudio cérvico-vaginal. Pero recuerden que nuestro organismo, nuestra anatomía, tiene también otro tipo de secreciones. Entonces, si uno sospecha, por ejemplo, de una neoplasia maligna en pulmones, también puede tomar secreción bronquial y hacer un estudio citológico, ¿no? No solamente el Papa Nicolau es para cuello uterino, también para otras secreciones orgánicas, ¿no? Por eso es que a veces en histología les pregunto, ¿no? a sus compañeros cuando hacemos genital femenino, si el Papa Nicolau se pueden hacer los varones. La respuesta generalizada es no, solamente se hace en la mujer. ¿Okay? Pues ahora ya no tengan ese concepto. El Papa Nicolau también se pueden hacer los varones, porque se emplea en otras secreciones y la finalidad es la misma, encontrar células malignas, ¿sí? en esa secreción que puede derivar de cualquier otro órgano, ¿no es cierto? Entonces, el Papa Nicolau es solo el nombre de la coloración y se le denomina así porque fue Papa Nicolau quien hizo o creó esa coloración precisamente para determinar el cáncer de cuello uterino. Se inició ahí,
con el estudio de secreciones cérvico-vaginales, pero hoy en día se generaliza. ¿Okay? La histopatología, que puede emplear el estudio biópsico y los especímenes quirúrgicos o los órganos que se extirpan mediante operación. ¿Okay? También se estudian en patología. Por ejemplo, ustedes saben que hay biopsias de cualquier parte de nuestro organismo, ¿no? Hay biopsia gástrica, van a tener ustedes biopsia del esófago, ¿no? ¿De dónde? También, ¿no? Okay. Biopsias bronquiales también hay. ¿Okay? Entonces, esas biopsias, que son partes pequeñas de un determinado órgano o un determinado tejido de nuestra anatomía, necesariamente tienen que ser estudiados en patología, porque es nuestra especialidad para estudiar qué cambios hay en esa biopsia. Pero la biopsia siempre resulta un fragmento muy pequeño de un determinado órgano o de un determinado tejido. ¿Okay? Por ejemplo, el estómago, ¿cuánto mide? Ya lo han estudiado en anatomía, en una persona adulta. No me van a decir que es difícil medirlo porque es medio curvo. Aunque también no es igual en un adulto que en un niño, ¿no es cierto? Lógico, las biopsias por lo general de estos órganos son mayormente en adultos. ¿Okay? Entonces, bueno, el estómago tiene una buena longitud, ¿no? Abarca más allá de los 10 centímetros, incluso se acerca a los 20 centímetros. Imagínense con un endoscopio, que es la forma como se toma la biopsia, se introduce hasta determinada región del estómago y se ve dónde está la lesión. Entonces, de ahí donde está la lesión se toma la muestra. Depende del gastroenterólogo, puede tomar 2 o 3 muestras de la zona de lesión. ¿Okay? Entonces, esas 2 o 3 muestras son pequeñísimas, no llegan ni al medio centímetro de longitud. ¿Okay? Mide 2 o 3 milímetros. Entonces, eso se procesa histológicamente para el estudio microscópico. Y casi siempre es con la coloración hematoxilina eosina, que ustedes lo conocen por histología, ¿no? Si bien es cierto que ustedes han visto estómagos, pero en cortes histológicos mayores para ver el epitelio, la capa muscular, ¿no? Hasta la serosa, en la biopsia no. En la biopsia solo se ve la parte de la mucosa. ¿Okay? No puede hacerlo más profundo, porque puede perforar el estómago. Y en lugar de realizar un buen estudio puede ser peor para el paciente. ¿No? Perfora la víscera y puede llevar a otro fin. ¿Okay? Entonces la biopsia siempre es pequeña, sea cual sea el órgano que se esté estudiando. ¿Okay? Lógico que hay biopsias de piel también, es lo más externo, lo más accesible. ¿Okay? Y en la piel puedes tomar la lesión de todo el tumor o de toda la lesión, o si quieres bordes libres, tomas una especie que se conoce con el nombre de losange de piel, que es como si fuese un ojal, ¿no? Por eso se le llama así, para poder observar los bordes de sección de la lesión. Luego tienen el estudio de autopsia o necropsia, ¿no? Lo que les decía, algunos utilizan el término autopsia, otros necropsia. ¿Okay? Pero hay que tener en cuenta que hay 2 tipos de autopsias o necropsias. Uno que son las autopsias médicas, que se realizan en cualquier hospital, ¿no? Ya sea del Ministerio de Salud o del Seguro Social, ¿okay? Pero
que requieren siempre la autorización del familiar más cercano o más directo. Siempre. Si el familiar no autoriza, no se hace. ¿Okay? Eso es preponderante en las autopsias médicas. ¿Okay? Y no es de cualquier familiar, siempre si son menores de edad, papá o mamá. Se autoriza la mamá, ya no tiene nada que ver el papá, se hace. Basta que uno de ellos acepte y se realiza la. Puede haber líos después, pero esos líos serán entre los esposos. Luego, si son personas mayores y solteros y no tienen padres, de los hermanos, es por sucesión, ¿no? Los hermanos, inclusive el hermano mayor, si es que no ha fallecido el mayor, es el que autoriza. Pero siempre es mandatorio la autorización del familiar, no se puede realizar así nomás. ¿Qué pasa si uno lo hace así nomás? El familiar te enjuicia y con toda seguridad vas a perder el juicio, ¿no? Te corres el riesgo de que te anulen el ejercicio profesional. ¿Okay? Porque estás haciendo algo que no debería hacerse si no hay autorización. ¿Okay? En cambio, las autopsias médico-legales sí se realizan sin autorización del familiar. Y las autopsias médico-legales no se hacen en hospitales, salvo que el juez lo autorice, ¿no? Porque tiene mandato legal, tiene que ser con autorización del juez o con autorización de la Fiscalía de la Nación. Por eso se le llama médico legal. Y se realiza en la morgue, por lo general, en las zonas o en los departamentos donde hay morgues, ¿no? Y si no hay, lo pueden realizar dentro de un hospital, sí, pero con esa autorización de la Fiscalía. ¿De acuerdo? Y ahí no hay familiar que se oponga. Se realiza de todas maneras. ¿Sí? Y muchas veces ustedes van a ir a hacer el CESIGRA o el SERUM, hoy en día se denomina así, Servicio Rural Urbano Marginal, y ahora van con título, ¿no es cierto? Hacer el Servicio Rural Urbano Marginal. Van a, por lo general, a la provincia, a las zonas más alejadas. ¿Sí? Y muchas veces se encuentra un cadáver en una zona alejada del hospital o de esa región y lo llevan a donde está el médico. Y el médico debe hacer la autopsia. Porque tiene mandato legal. El fiscal autoriza. Ahí no hay, no sé, nunca he hecho autopsia. Y sucede muchas veces. A veces ustedes pasan los años de estudio y no han realizado autopsia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la autopsia? Siempre que estén en un lugar alejado, siempre hay alguien en el centro de salud que conoce de esos procedimientos. Entonces las buenas relaciones siempre, como se dice, siempre son buenas, ¿no? Incluso se ofrecen, ¿no? Es una persona que a veces no tiene mayores estudios, ¿no? Que con las justas ha llegado a ser auxiliar de enfermería muchas veces, ¿no? Pero le ha gustado hacer la prosección, igual como se realiza en anatomía, pero ellos se han acostumbrado a hacer las autopsias. Entonces siempre hay que ayudarse con ellos, ¿no? Incluso con los años que tienen ya hasta le dicen el diagnóstico que tienen. ¿Sí? O sea, uno observando aprende, observando y haciendo, ¿no? Entonces siempre hay que tener esa la ayuda, ¿no? Así sea de una persona que no tenga mayor estudio de medicina, lo puede hacer y por la práctica lo puede ayudar bastante, ¿no? Entonces, esto siempre, ¿no?
autopsia o necropsia en lugares alejados, ahí no hay mascarilla, no hay nada de eso. ¿No? Ni guantes. No hay bisturí. Así es, ¿no? Bien, luego tenemos la microscopía electrónica. La microscopía electrónica, que es de dos tipos, la microscopía electrónica de barrido y la microscopía electrónica de transmisión, ¿no? Esta microscopía electrónica ha resultado darnos un gran avance en todos los estudios de la ultracelularidad, ¿no? El estudio ultramicroscópico de todos nuestros tejidos. ¿Okay? Incluso, si no hubiese esa microscopía electrónica, hasta ahora estuviésemos como en la antigüedad, de conocer solamente la parte macroscópica o cómo se idearon los primeros histólogos para ver cómo es una determinada célula con el microscopio óptico, ¿no? Pero con la microscopía electrónica se ha llegado a estudiar las funciones y se ha llegado a estudiar también qué otros elementos intervienen dentro de la misma célula o de los mismos tejidos. Microscopía electrónica de barrido, que ustedes deben conocer, se le denomina así porque ve solamente la superficie, ¿no? Por ejemplo, en esa microscopía electrónica de barrido nosotros hemos conocido de que la superficie de la célula hepática tiene sus microvellosidades. La misma superficie de lo que es el intestino delgado también, sus microvellosidades o vellosidades intestinales, ¿cierto? ¿Okay? Y luego tiene la microscopía electrónica de transmisión. La de transmisión es para ver la profundidad de las células, las organelas que constituyen a cada una de las células de nuestro organismo, ¿no? Y cuál es la función que van a ejercer cada una de ellas, ¿cierto? ¿Sí? En nuestro medio creo que con las justas queda un solo microscopio electrónico. Antes habían como 4, ¿no? Antes tenía el Hospital Loaiza, creo que ya no lo tiene ahora. Cayetano Heredia también lo tenía, ¿no? Yo hice mi especialidad ahí y nunca conocí el microscopio electrónico porque se malogró y ya no se volvió a comprar. Luego, en la Universidad Agraria, en el estudio, en lo que es el estudio de la papa, precisamente se llegó a tener la gran variedad de papas que tenemos en nuestro medio por el estudio de microscopía electrónica. Y es el único microscopio electrónico que existe en la actualidad. ¿Sí? Ya en los demás hospitales, como la FAP, que también tenía, ya no lo tienen, ¿no? ¿Por qué razón? Porque antiguamente esos microscopios electrónicos fueron donados por uno de ellos, sobre todo de Cayetano, fue donado por la Philips, ¿no? Era un aparato muy grande que necesitaba todo un ambiente como este tamaño. ¿Por qué razón? Porque necesitaba ser refrigerado, ¿no? ¿Por qué razón necesitaba ser refrigerado? Porque utilizaba electrones, por eso se le llama microscopio electrónico. No es porque sea eléctrico, no. Electrónico porque necesitaba electrones para su función. Y la resolución se daba precisamente con esos electrones, ¿no? Entonces, con esos microscopios que fueron donados, al malograrse, ya no hubo reemplazo. ¿Por qué razón? Porque el nuevo costaba más, o repararlo costaba más que uno nuevo. Pero como nuestro medio es bastante limitado, ya no se compraron ni nuevos ni se repararon, ¿no? Entonces quedó ahí. Entonces la microscopía electrónica ha logrado un gran avance para la biología,
la microbiología, la histología y también patología. Luego tenemos la inmunopatología, que comprende lo que es aplicar a la patología o al estudio microscópico algunos elementos inmunológicos. Elementos inmunológicos que más se conocían con el nombre de marcadores tumorales. Y se inició así, con el estudio de marcadores tumorales, ¿no? Que después se conoció con el nombre de inmunohistoquímica. ¿Okay? ¿Y por qué razón marcadores tumorales? Porque en nuestro medio muchas veces uno diagnosticaba una neoplasia maligna y no llegaba a la definición, ¿no? Se conocía así por el estudio microscópico de que era una neoplasia maligna por las alteraciones celulares, pero difícil llegar a determinar de qué tejido, de qué órgano era. Y algunos, ¿no?, siempre anotaban en su descripción o en su diagnóstico final, ¿no?, neoplasia maligna indiferenciada. No se sabía de qué era, de qué célula provenía ni de qué órgano, ¿no? Entonces era ese límite. Y surgió ahí esto que corresponde a lo que es la inmunopatología o los marcadores tumorales o inmunohistoquímicos. Se llegó a la conclusión de que todos los tejidos de nuestro organismo tienen un determinado antígeno. Entonces se emplearon diferentes antígenos para marcar determinadas células. Y mediante esos marcadores, por eso se le llama así, marcadores tumorales, se llegó a determinar de qué célula originaba esa neoplasia maligna. Entonces hoy en día ya no hay neoplasia maligna indiferenciada. Por eso es que los procesos de marcadores tumorales se pueden hacer en el INEN, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, o también en lo que es, ¿no?, lo que corresponde a algunas clínicas dedicadas al estudio o al tratamiento de enfermedades tumorales. En el hospital de empleados también se realizan estos procesos, ¿no? Pero tienen un costo bastante elevado. En el seguro social puede cubrir parte de la seguridad social del trabajador, pero si está en una clínica, olvídenlo. En el mismo neoplástica, si es un paciente que no tiene el seguro integral de salud, el costo por cada examen, por cada marcador tumoral, rebasa los 1.000 o los 2.000 soles.